Verdad es que el sistema del fútbol profesional ha aprendido a silenciar con la eficiencia de quien sabe exactamente el coste que tiene decirlas en voz alta. Y hay personas que en algún momento de su carrera deciden que ese coste ya no les importa. Que hay algo más importante que la diplomacia, y que el protocolo y que el miedo a las consecuencias institucionales. Que si nadie más lo dice, lo van a decir ellos. Esta semana, en una sala de hotel frente a un periodista uzbeco, Cristiano Ronaldo decidió que ese momento había llegado. Decidió que algo no estaba funcionando como debería, porque lo que Cristiano dijo no es la opinión de un jugador frustrado. Es el análisis más descarnado que nadie había hecho públicamente sobre cómo se está gestionando este torneo. Suscríbete al canal porque lo que viene en los próximos días entre Ronaldo Infantino y Argentina va a definir el relato de este mundial mucho más que cualquier resultado dentro del campo. Todo lo que se fue acumulando antes de que se sentara frente a ese periodista. Empezó con el cuadro, con ese momento que debería haber generado emoción y expectativa y que en cambio generó algo completamente diferente en las concentraciones de todo el torneo, cuando las selecciones procesaron lo que estaban mirando. Argentina en 16avos contra Cabo Verde, en octavos contra Australia o Egipto, en cuartos contra Colombia o Suiza, y los 5 grandes favoritos europeos, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, concentrados en la llave opuesta con la posibilidad de enfrentarse a Argentina únicamente en la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Ronaldo vio ese cuadro, lo analizó con la atención de alguien que lleva 20 años estudiando la arquitectura de los torneos, y que entiende lo que significa cuando el camino de una selección es sistemáticamente más asequible que el de todos sus rivales, desde la primera ronda hasta la final. Y según nos cuentan personas muy cercanas al entorno del jugador, lo que pensó en ese momento no fue algo que necesitara tiempo para elaborar. Fue una conclusión inmediata que llegó con la claridad de algo que confirma lo que ya sabías pero que ver escrito en una pantalla convierte en irrefutable, que ese cuadro no era el resultado de la casualidad. Que ese cuadro era el resultado de algo que el fútbol moderno lleva años construyendo alrededor de un solo nombre. Pero Ronaldo no habló todavía. Procesó, esperó, observó lo que ocurrió después. Luego vino la reacción de la FIFA al comunicado de las 31 selecciones. Y esa reacción, según nos informan fuentes cercanas al entorno de la selección portuguesa, fue lo que terminó de convencer a Ronaldo de que lo que tenía que decir no podía seguir esperando. Porque la FIFA cedió. En menos de horas, anunció un sorteo extraordinario con sistema automático y aleatorio para rehacer el cuadro de 16avos, sin admitir explícitamente nada, sin pronunciar las palabras que 31 selecciones llevaban horas pronunciando, en privado, pero ejecutando exactamente lo que esas palabras implicaban. Y Ronaldo, que lleva décadas observando cómo las instituciones del fútbol se comportan cuando tienen poder y cómo se comportan cuando ese poder encuentra resistencia, vio en esa respuesta algo que para él era más elocuente que cualquier declaración que Infantino pudiera haber hecho. Que la FIFA sabe perfectamente lo que hizo con ese cuadro. Que lo sabe porque si no lo supiera, no habría tenido ninguna razón para cambiarlo en menos de horas. Y que ese conocimiento, esa conciencia institucional de lo que se hizo y de por qué se hizo, es exactamente lo que Ronaldo decidió nombrar públicamente cuando se sentó frente al periodista uzbeco con la determinación de alguien que ya tomó la decisión y que no va a dar marcha atrás. Las redes sociales captaron el momento con la velocidad que tienen en este torneo, para las historias que el mundo estaba esperando. El vídeo de Ronaldo, pronunciando las palabras FIFA Boy, frente a la cámara con la expresión de alguien que no está improvisando, sino diciendo algo que pensó durante días, se volvió viral en minutos. Lo que están diciendo hoy de Gianni Infantino no es una opinión más, es una sentencia que está recorriendo el periodismo deportivo de punta a punta, y viene firmada por uno de los columnistas más respetados de Inglaterra, alguien que no suele tirar adjetivos al aire. Mientras el Mundial 2026 se juega en 3 países al mismo tiempo, el hombre que se sienta en la cima de la FIFA está siendo retratado como una figura débil, calculadora, dispuesta a mirar para otro lado cuando el poder se lo exige. La pregunta que recorre las redes y los pasillos del fútbol mundial es simple y a la vez devastadora. ¿Qué pasó realmente con el árbitro africano que iba a hacer historia y por qué Infantino decidió quedarse en silencio? En mirar el camino que Infantino viene transitando desde que llegó al poder. Durante años se vendió como el reformador, el que iba a abrir la FIFA al mundo entero, el que iba a romper con la vieja estructura cerrada y corrupta que dejó Joseph Blatter.
Bajo esa bandera empujó la expansión del Mundial a 48 selecciones, prometiendo que esto le iba a dar una oportunidad real a países que históricamente quedaban afuera de la fiesta. El discurso sonaba bien, sonaba inclusivo, sonaba a la frase que él mismo repite hasta el cansancio, que el fútbol une al mundo. Pero detrás de esa frase empezaron a aparecer grietas, primero pequeñas, después cada vez más visibles. Las entradas para los partidos llegaron a precios que dejaron afuera a hinchas históricos de selecciones humildes, gente que ahorró durante años para ver a su equipo en un mundial y se encontró con valores impagables. Eso ya había generado ruido antes de que arrancara el torneo, pero lo que vino después terminó de prender la mecha. El detonante de todo esto tiene nombre y apellido: Omar Hartan, el árbitro somalí que en 2025 fue reconocido como el mejor referí de toda África. Para cualquier persona que entienda lo que significa ese título, estamos hablando de la cima absoluta de una carrera, el reconocimiento más grande que un árbitro africano puede recibir. Hartan tenía todo preparado para llegar al Mundial, para dirigir en el escenario más importante del fútbol planetario, el sueño de cualquier profesional del arbitraje. Pero según lo que trascendió en estos días, restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos le impidieron el ingreso al país, dejándolo afuera de la cita que debía coronar su carrera. Vamos con los hechos, porque los hechos en este caso son tan rotundos, tan documentados y tan dolorosos que conviene desgranarlos uno por uno con todo el rigor posible. Empecemos por lo que ocurrió dentro del campo. El plan de juego de Uruguay en este partido no tenía nada que ver con el fútbol de calidad. No había presión organizada ni líneas de pressing definidas. No había sistema táctico diseñado para generar ocasiones de gol ni para contrarrestar el juego brillante de España con inteligencia deportiva. Lo que Uruguay presentó en este partido fue un manual completo de juego violento y premeditado. Un plan que tenía como único objetivo hacer el mayor daño físico posible a los jugadores españoles más importantes del sistema. Un cuadro en el que el fútbol de calidad que España practica fue sometido durante 90 minutos a un plan de destrucción física que el arbitraje no fue capaz de detener. La FIFA no pudo ignorar lo que ocurrió en este partido devastador. No después de la purga de árbitros que os contamos en el vídeo anterior. No después del motín de las 5 selecciones que la pusieron contra las cuerdas. No después de los audios filtrados de las salas del VAR. Y no después de las imágenes impactantes de las piernas de Pedri y de la grave lesión de Nico Williams que circularon por todos los medios de comunicación del mundo en cuestión de horas, generando una ola de indignación global. La respuesta de Gianni Infantino y de la FIFA ante la presión global enorme que generó el partido y sus imágenes fue de una contundencia que nadie en el mundo del fútbol esperaba en estos términos. Una sanción completamente sin precedentes en la historia de ningún torneo mundialista anterior. La FIFA ha castigado formalmente y de manera irrevocable a la selección de Uruguay con la prohibición de participar en los próximos 2 mundiales de fútbol. 2 mundiales consecutivos. 8 años completos de exclusión del torneo más importante. Os saludo de nuevo, atentos, porque hoy os traigo el conjunto de medidas más urgente, más radical y más significativo que ha tomado ningún organismo del fútbol mundial en la historia de un torneo en plena competición. La respuesta de la FIFA a todo lo que ha ocurrido en la fase de grupos más escandalosa y más polémica de este Mundial 2026. Una fase de grupos que ha generado el mayor escándalo de corrupción arbitral en la historia del deporte organizado desde que existe la competición, que ha expulsado de manera fulminante a 3 árbitros por sobornos en pleno torneo en curso, que ha visto cómo 5 selecciones amenazaban formalmente con abandonar la competición, que ha visto a Uruguay sancionada con 2 mundiales de exclusión histórica por juego violento sistemático. Y la respuesta llegó finalmente. Y llegó en forma de 5 normas de urgencia, que entran en vigor de manera inmediata e irrevocable a partir de los octavos de final del torneo. 5 normas que son al mismo tiempo el reconocimiento más honesto y más explícito que la FIFA ha hecho nunca de que algo estaba profundamente roto en la manera en que este mundial había sido gestionado hasta este momento crítico. Las selecciones han explotado contra la FIFA con una contundencia sin precedentes. Los jugadores han explotado con el sindicato de los galácticos formado por Messi, Lamine Yamal, Vinicius y Kane, hablando en nombre de todos. Las 5 selecciones del motín, España, Colombia, Ecuador, México y Brasil, pusieron sus exigencias sobre la mesa
con la amenaza de boicot más seria, más coordinada y más irresistible que ha conocido el fútbol mundial. Los octavos de final de este Mundial 2026, el futbolista sustituido tendrá un límite estricto de 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde el momento en que recibe la indicación del árbitro. 10 segundos exactos, el tiempo exacto que cualquier jugador en buenas condiciones físicas necesita para caminar a paso normal desde cualquier posición del campo hasta la línea de banda más cercana y salir del terreno de juego, dependiendo de la gravedad y de la intencionalidad de la pérdida de tiempo. Tarjeta roja directa e inapelable, no amarilla, no advertencia verbal, tarjeta roja que lo manda a la calle. Pero ¿sabéis cuál es la parte más increíble de todo esto? Lo que viene ahora. La segunda norma bomba es la que más debate ha generado en el mundo del fútbol desde que se hizo pública ante todos los medios. Y es la que más directamente apunta a uno de los problemas que habían ido creciendo en este torneo con una velocidad que nadie había anticipado correctamente. El juego sucio verbal, los insultos, el racismo y la manera en que algunos jugadores habían encontrado en el gesto de taparse la boca al hablar un método para proferir insultos graves hacia rivales y árbitros sin dejar ninguna evidencia en las cámaras de televisión. La FIFA ha cortado de raíz este comportamiento con una norma que no admite ninguna interpretación ambigua ni ninguna excusa. Queda completamente prohibido taparse la boca con la camiseta o con la mano al dirigirse a un rival o al árbitro en el campo. Fase de grupos. La tercera norma es la más esperada, la más exigida por las selecciones del motín y la que más directamente responde al escándalo más grave de toda la fase de grupos de este Mundial. Los audios filtrados de las salas del VAR, la manipulación de las líneas de fuera de juego, las órdenes que llegaban desde arriba para que los árbitros de la cabina ignoraran jugadas o anularan goles en función de intereses comerciales y políticos ajenos al deporte. El audio completo de la cabina del VAR se compartirá en directo a través de los altavoces del estadio para que todo el público presente en las gradas y toda la audiencia televisiva de todo el mundo sepan exactamente qué están analizando los árbitros de la cabina, qué criterios, hidratación, los microparones que destruían el ritmo del partido en el momento de mayor intensidad, los cortes artificiales que enfriaban a los jugadores y deshacían las tácticas que los equipos habían construido durante los minutos anteriores. La FIFA ha transformado completamente el modelo de las pausas de hidratación con una norma que encuentra el equilibrio entre la necesidad real de los jugadores de hidratarse durante el partido y el daño espectacular que los parones prolongados causaban al juego. A partir de los octavos, las pausas de hidratación serán muchísimo más rápidas y dinámicas. Se limitarán al tiempo estrictamente necesario para que los jugadores beban agua a pie de campo sin permanecer estáticos durante periodos prolongados. La quinta y última norma bomba es la que más directamente habría cambiado lo que ocurrió en el partido de España contra Uruguay si hubiera estado en vigor durante la fase de grupos. La que más directamente habría protegido a Nico Williams de la agresión cobarde y premeditada de Nicolás de la Cruz. La que más directamente habría cambiado el desenlace médico más doloroso que ha generado este torneo. Tolerancia cero absoluta con las entradas por detrás. Cualquier entrada por detrás sobre un rival, exactamente del tipo que ejecutó de la Cruz sobre Nico Williams en ese partido infame, será castigada de manera automática, inmediata e inapelable con tarjeta roja directa. No hay ninguna excepción posible.